Bienvenidos a La Cruda Verdad. Hoy la verdad que tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de la economía que no está tan económica, valga la redundancia, con una persona que sabe muchísimo de esto. Es un economista, Julio Moreno, la verdad un amigo de la casa también. Bueno, vamos a hablar justamente de cómo está Salta, cómo la ve él, que tiene una perspectiva mucho más acertada que la de nosotros los humildes de a pie. Este señor estudia muchísimo y la verdad que vale la pena. También lo vamos a tener en un segundo bloque a Carlos Zapata, que nos va a hablar también un poco de la economía y también nos habla de la política que viene, cómo están los espacios y cómo se viene la mano. Todo eso en 5 minutitos. Esperame ahí que ya enseguida volvemos. Bienvenidos a La Cruda Verdad nuevamente y bueno, está con nosotros el economista Julio Moreno, un amigo y la verdad que una persona que sabe muchísimo. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, por supuesto contento de estar con vos, tu equipo y por supuesto toda tu teleaudiencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme. Julio, como decía, hoy vamos a hablar un poquito de economía, que no está tan económica. La verdad, estamos en una situación bastante delicada. Sí, Yo podría decirte, para darte una palabra, te podría decir caos, te podría decir indefiniciones, te podría decir que la gente no sabe qué va a hacer, confusiones, falta de liderazgo, políticas del cortísimo plazo para solucionar problemas ayer, y sí, que lamentablemente son todas medidas preelectorales en donde el ministro de Economía no está trabajando como ministro, está trabajando concretamente como precandidato, utilizando toda la estructura del Estado. claro. Así que te diría que es bastante preocupante la inflación. Ninguna variable macroeconómica da la pauta de que puede llegar a mantenerse o bajar la inflación. La inflación Claro. vamos a seguirla teniendo. Y bueno, lo vemos también con las devaluaciones que se están haciendo bastante seguida y por supuesto el valor de los dólares financieros y especialmente también el dólar blue, que ya estamos en 577 pesos y eso te da la pauta de que no lo pueden controlar. La verdad que 577 pesos, es decir, una Argentina que vale hoy 577 veces menos que antes, que el 1 a 1. Ese es el problema. Hace un mes estábamos con el temor de que el dólar llegue a los 500 pesos, hoy ya estamos en 577. Eso te da la pauta de que hay un descontento. Además, sumale que en un periodo electoral toda la gente trata de dolarizarse porque no se sabe qué es lo que va a pasar, no hay reglas de juego claras, no hay estabilidad, no hay seguridad jurídica. Entonces eso es lo que en definitiva va a pasar o lo que tiene que pasar hasta que se defina concretamente quién va a ser el presidente, qué planes de gobierno tiene, cómo se van a instrumentar. Entonces va a generar una cierta confianza. Pero hoy este gobierno lamentablemente no genera ningún tipo de confianza y ahí está las deudas. Julio, cuando uno sale a la calle, porque estas son cosas sensibles, ¿no? Uno sale a la calle, se va a los barrios, donde está la gente que antes peleaba por su puchero y ahora, Bueno, ahora, si vamos a hablar desde el punto de vista de la economía, estamos hablando de un proceso inflacionario y recesivo, recesión. ¿Qué significa recesión? Que la gente deja de consumir, deja de comprar, cambia sus hábitos, porque obviamente la gente ya no va a ir a un restaurante,
no va a ir a comer una pizza a cualquier pizzería, No. se va a juntar con sus amigos a hacer alguna comida, un domingo quizás no pueda ir al cine, ¿por qué? Porque no le alcanza, y con estos aumentos, sin ir más lejos del transporte, yo estaba haciendo números muy rápidos, a 110 pesos el transporte, un trabajador que va 4 veces a la mañana, 2 veces a la mañana, a la tarde, y a la tarde otras 2 veces, gasta casi más de 30.000 pesos en transportes exclusivamente. Solamente. Y fíjate lo que puede llegar a ganar. De ahí tiene que sacar la luz, otro tarifazo de la luz. La comida, sin ir más lejos, o la carne, ya pasó a aumentar un 25, un 30%. Entonces, estamos hablando de aumentos, estamos hablando de recesión, estamos hablando que los sueldos no acompañan a la inflación. Entonces, sí, empecemos a hablar de un proceso de recesión muy fuerte, que obviamente el resultado no es de los mejores para la economía. Una recesión significa que se vende menos. Al venderse menos, cierres de empresa o gente que queda fuera sin trabajo. O sea, esas son las consecuencias de lo que estamos viviendo en este momento, en un periodo de transición en donde el gobierno nos hace creer que van a cambiar las cosas cuando sea electo, cosas que no lo pudieron hacer en estos últimos 20 o 30 años, todos los gobiernos que vinieron, y ahora se dan cuenta de que hay recesión, hay hambre, hay desocupación, hay economía informal, ahora se dan cuenta. Entonces yo les pido a todas las personas que tomen conciencia de que no podemos elegir más de lo mismo. Eso no se puede hacer, es increíble lo que nos está pasando, cómo actúan obviamente los medios o las comunicaciones para que la gente crea que este gobierno va a sacar adelante al país. Y hay que darle la oportunidad a gente nueva, a gente distinta. Ellos ya fracasaron. En los últimos 20, 30 años los gobiernos que tuvimos fracasaron. Y eso es lo que hay que entender. Ahora, Julio, me decís esto y yo por ahí veo gente de la UCR, gente del PRO, que al final está todo en la misma. O sea, ¿qué pasó? Es más de lo mismo. El PRO tuvo la oportunidad, algunos dicen que no lo pudieron hacer, yo digo que hizo más kirchnerismo, más lo que fuere, faltó liderazgo, faltó lo que sea. El kirchnerismo, 16 años en el gobierno, nos está dejando este país espantosamente mal. ¿Cómo le decimos al 60% y más de chicos que son pobres? ¿Cómo le decimos a los chicos de 6º grado que no saben comprensión de texto? ¿Cómo le decimos a los 8 millones de trabajadores informales que no pueden aportar su jubilación, no tienen derecho a una obra social? ¿Cómo le decimos a los jubilados, sin ir más lejos, cuando en cualquier país normal 3 trabajadores activos son los que financian un pasivo? Hoy tenemos 1,1 activos por pasivo. Han fundido las cajas del ANSES. Entonces, todas estas cosas las hizo este gobierno que ahora se da cuenta cuál es la realidad que tenemos. Ahora, cuando es época de elecciones, entonces va a ser más de lo mismo. Vamos a seguir haciendo populismo, van a seguir haciendo más de lo mismo que les ha dado el resultado. Y la gente no da más, lamentablemente no da más. Creo que ya pasó la época del voto comprado, ¿no? Yo veo con mucho agrado que la gente ya sabe elegir. Obviamente yo les digo, sí, acepten todo lo que le quieran dar, pero es el momento de dejar de ser habitantes para empezar a ser ciudadanos. Es la única oportunidad que tenemos todos nosotros de elegir a las personas que nos van a administrar nuestros dineros. Entonces, si usted no va a votar o usted vota en blanco, después no se queje. Entonces, elija bien a quién va a votar. La propuesta que nosotros tenemos con Javier Milei, presidente, Alfredo Olmedo en el Parla Sur, Emilia Orozco y yo, diputados nacionales, por supuesto una lista bastante interesante, son propuestas de cambio, propuestas que vamos a hacer cosas distintas, vamos a empezar directamente a buscar las soluciones de fondo, vamos a llegar al hueso del problema y lo vamos a solucionar. Las propuestas, bueno, no sé si vamos a tener tiempo para que te las vaya contando. Por favor, me encanta. Pero por de pronto lo que queremos es achicar el Estado. No podemos tener una estructura tan grande. Y al achicar el Estado, que quede claro, ningún empleado que esté no se va a ir. Los que se van a ir son los que les dice Alfredo, la casta, la clase política. Hay gente que va a no sé qué, con no sé cuántas secretarias. Sin ir más lejos, te doy un ejemplo.
La biblioteca de la Cámara de Diputados de la Nación tiene 3.000 empleados. Si vos los llamás a todos, no caben en la biblioteca, no caben. Entonces, sacamos los ñoquis, y empecemos a hacer los ajustes que realmente hacen falta, pero por supuesto también me dicen y me preguntan, bueno, nos vamos a quedar sin planes. No, los planes no se van a sacar. Los planes se pueden sacar en la medida en que se generen nuevas fuentes de trabajo y los absorba a los planes. Lo que sí se va a sacar son a los especuladores, a los punteros barriales que aprovechan de la necesidad y la usan a la necesidad de las personas. ¿Sabe para qué? Para que vayan a los cortes, para que vayan a las manifestaciones. Entonces, de esa manipulación que se está haciendo de la gente que realmente necesita, se va a acabar. No puede ser que tengamos más de 140 impuestos. Tiene que quedar 8 o 10 impuestos. Es una locura lo que nos está pasando. Realmente. Julio, me gusta mucho tu idea y quiero que mires a la cámara y te tomes un minuto para decirle a la gente por qué te tienen que votar. Bueno, yo cuando me ofrecieron ser candidato a diputado, yo puedo dar conferencias, escribir artículos, dar charlas, dar charlas en la universidad, en los colegios, pero los cambios realmente que se producen es a través de la política y adentro de la política. Hoy todos los cambios se hacen a través de la política. Eso fue mi desafío. Ahora, el equipo que tengo, que coincidimos en todo lo que tiene que pasar, tenemos un diagnóstico muy claro y pensamos darle una solución, está formado por Javier Milei, presidente, Alfredo Olmedo al Parlasur, Emilia Orozco y yo, candidatos a diputados nacionales. Así que yo lo que les pido a todas las personas que piensen, mediten, no den el voto a cualquiera. Esta gente, los otros candidatos, han fracasado, se tienen que ir. Hay que darle la oportunidad a gente nueva, gente distinta. Y lo tenemos en la cantidad de jóvenes que nos apoyan. Los jóvenes están buscando otras alternativas, buscan la posibilidad de quedarse. Es tremendo, no ven un objetivo, no ven una salida a sus inquietudes. Entonces, nosotros sí se la vamos a tratar de dar. Así que te agradezco y les pido, por favor, vayan pensando y no nos abandonen y piensen bien a quién van a votar. Javier Milei, Alfredo Olmedo, Emilia Orozco y Julio Moreno. Y muchas gracias. Impecable, Julio, la verdad que sin coma para corregirte, así que la verdad que te agradezco y bueno, seguramente te voy a seguir teniendo por acá. Espero vuelvas pronto y con una impronta y como diputado y victorioso. Ojalá, ojalá. Y bueno, eso va a depender de la gente que nos dé su apoyo. Ojalá que así sea. Sí, señor. Muchas gracias, Julio. No, gracias por invitarme. Bueno, lo escucharon, la verdad que impecable lo que decía, así estamos económicamente, mal. Esperemos que esos especuladores políticos, esa casta de políticos termine, porque la verdad que nos seguimos equivocando al votar mal de lo mismo, tenemos la oportunidad, creo que es el momento. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Carlos Zapata. Bienvenido a La Cruda Verdad nuevamente y bueno, lo tenemos con nosotros al diputado Carlos Zapata. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. Muy agradecido por la invitación a participar acá y hablar sobre la cruda verdad que nos toca vivir en los argentinos. La verdad que, Carlos, sos una persona que sabe muchísimo de economía y de política. Sí. ¿Cómo ves políticamente la Argentina hoy? Ya. La Argentina está sufriendo un proceso, digamos, de degradación en cuanto al contenido político de los discursos, debido a una crisis institucional que viene agravándose en las provincias, como la provincia de Salta es mucho más profunda que la nación, y la crisis institucional es porque ninguna de las instituciones de la República está cumpliendo el rol para el cual fue creada
y conforme lo establece la Constitución en una forma completa o integral. Y eso degrada la calidad democrática y eso pone en duda en cabeza de los ciudadanos diciendo ¿para qué tributo? En definitiva, el que sostiene toda la institucionalidad, el funcionamiento, el costo de la institucionalidad, es el contribuyente con los impuestos. Entonces vos ves que hay más de 100 jueces para nombrar, pero no se nombran porque hay un problema de acuerdo político, de falta de equilibrio. Falta de gimnasia parlamentaria para trabajar en paridad de condiciones. Casualmente los parlamentos que pueden trabajar bien en defensa del ciudadano son aquellos que están más o menos equilibrados, donde hace falta el concurso, el acuerdo, el consenso para dictar las leyes que vayan a incidir sobre la vida de los ciudadanos. Cuando vos no estás acostumbrado, se cierra a la banda, en este caso a la grieta, y bueno, nosotros hemos tenido 5 sesiones este año, hay problemas. El Procurador General de la Nación no se pudo designar. Se cayó la sesión del Senado porque en el temario estaba la prórroga, digamos, o la dispensa de jubilarse de una jueza que, a decir del periodismo y también en los corrillos políticos, es una pieza fundamental para Cristina Kirchner en el tema de la revocatoria del archivo de una causa. En fin, en cada sesión que hay temas para discutir. Desde que yo asumí como diputado nacional, no hay una sesión ordinaria, todas fueron sesiones especiales. Las sesiones especiales llegamos porque había consenso, pero la mayoría de los temas fueron planteados por el oficialismo, siendo que en la Cámara de Diputados de Frente de Todos tiene 118 diputados y el conjunto de bloques adherimos a Juntos por el Cambio, el interbloque son 116, la diferencia es poca, pero hay poca gimnasia de buscar puntos de consenso para avanzar. Donde se logran las sesiones y se lleva adelante la sesión. Y hay algunas cuestiones que, bueno, desde el rechazo del primer presupuesto que me tocó votar, a la que no tengamos a autoridades constituidas en forma regular, porque la sesión preparatoria para digamos, empoderar nuevamente a Cecilia Moró fracasó, ella está por una prórroga del mandato, claro. En fin. El tema de la falta de institucionalidad, la degradación y demás incide en la vida de los ciudadanos. Y cuando vos lo trasladás a la oferta política en un año electoral, vos tenés que desde el oficialismo, Sergio Massa, ministro de Economía de hace un año, que políticamente es muy hábil, porque siempre cae de alguna forma parado, pero ¿qué está proponiendo en su campaña? Hacer lo que no está pudiendo hacer. Y decime, ¿cómo va a poder hacerlo? Porque él tiene lapicera, entonces está en un gobierno que le niega las facultades o la posibilidad de hacer las correcciones que él propone hacer. Entonces hay una gran contradicción. Desde el punto de vista libertario, Javier Milei tiene un discurso muy fuerte, orientado a algo que está reclamando la sociedad hace mucho tiempo. A la sociedad, a la política se le muere de risa en la cara, mostrándole el exceso del gasto, las remuneraciones que tienen los políticos, pero eso no sería nada. Lo que aprecia el ciudadano es la falta de resultados. La política existe para servirle al ciudadano. Y si no avanza en la consecución de ese objetivo, se la ve como una cosa ociosa o superflua. Pero ¿qué es lo que pasa? La estructura política del Estado viene en cada gobierno y la va agrandando. Entonces, el gasto político, el gasto de la casta que hace un rato hablaba Julio Moreno, se va aumentando y la posibilidad de prestar servicios de calidad y cantidad necesaria para la población decae. Entonces el Estado, para tratar de recomponerse, te aumenta los impuestos. Al aumentar los impuestos ya dejas de ser atractivo para inversiones, desarrollar actividad. Si vos pones todo lo tuyo, lo arriesgás, y el Estado, sin decir agua va, se queda con el 30% de lo que saqué, sin averiguar si ganaste o no ganaste, como es el caso de las retenciones, evidentemente tenés que pensar 2 veces antes de poner un peso ahí. Totalmente. Y después vienen y te dan mensajes torcidos. La gran noticia económica de esta semana es que la generosidad del ministro Massa, aplaudida por el gobernador y en la fiesta del tabaco recibida con vítores, es que se eliminan las retenciones para la economía regional. Yendo al principal cultivo que se considera producto de la economía regional, que es el tabaco en Salta, a producto no le llega un mango, no le llega un centavo. Claro. ¿Por qué? La cosecha se da desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo.
El productor en ese momento comercializó su cosecha. El precio de acopio fue fijado teniendo en cuenta el precio del mercado internacional, las retenciones y las condiciones de trabajo y los costos para poder exportarlo, la puesta a FOB. Hoy, bajar las retenciones significa que el único beneficiado va a ser aquel que le compró a los productores, lo tiene estoqueado y aún no lo ha exportado. En manos de las cooperativas, del saldo habrá un 10, un 15%, porque siempre las cooperativas están muy apretadas de dinero y exportan rápido. Las compañías o los dealers chinos o los compradores chinos son los que en este momento deben tener en su poder la mayor cantidad de stock de tabaco para exportar y son los beneficiarios directos de la rebaja en los derechos de exportación o de la eliminación. Entonces se vende una noticia que todo el mundo que desconoce la actividad lo toma como, bueno, qué bárbaro, vemos una luz en el camino. Este año el productor salteño no va a recibir ningún beneficio por la quita de retenciones. Si persiste, porque hay que decir encima, si persiste, el año que viene es probable, pero todo dependerá de la habilidad con que la dirigencia y los gobiernos de provincia que apoyan a la negociación de precios se manejen en la mesa de negociaciones. Son distintos escenarios en la mesa de negociación del precio del tabaco, si hay una economía estabilizada y con buen pronóstico, o una economía bastante endeble en su conducción y sobre todo en la estabilidad del tipo de cambio. Siempre los productores, cuando fuimos a negociar el precio, llevamos las de perder en las épocas donde había descontrol en la inflación y poca estabilidad cambiaria. Esperemos que el panorama cambie en el mes de diciembre. Entonces la propuesta de mi ley es clara. Como decía Julio, achicar el Estado. Pero todo eso tiene una raíz filosófica que es la definición del liberalismo. Dice, como lo define Javier Milei, liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Bueno, empecemos a traducirlo. Se dice que el liberalismo es tratar de evitar o eliminar la intervención del Estado. Y por supuesto que la intervención del Estado en la vida de los particulares, regulándote contratos entre particulares, poniéndote impuestos, poniéndote restricciones en cuanto a la exportación y el manejo de las divisas que genera, es una falta de respeto a tu proyecto de vida, porque vos no podés definir libremente a dónde vas. Claro. Y una vez que definiste no podés llegar porque tenés impedimento y hay un intruso ahí. Entonces, el concepto filosófico apunta a achicar el Estado, pero no para que haya menos gente trabajando, sino para que el producto de los impuestos se destine al beneficio del ciudadano y no mantener esta superestructura, esta burocracia que solo vive de sí misma y fabricar trámites y el contribuyente no recibe nada. En definitiva, por ejemplo, si vas a plantear el tema de Aerolíneas Argentinas, desde Juntos por el Cambio, Javier Milei dice, hay que privatizar la aerolínea de bandera, no sirve. Pero ¿cuál es la razón de esa propuesta? Es porque producen déficit. ¿Y por qué producen déficit? Porque evidentemente son poco eficientes. Si realmente los empleados de Aerolíneas Argentinas quisieran la compañía o estarían embanderados la compañía y no tendrían la actitud que tiene un empleado público, total cobro igual el sueldo, claro, estarían muy presurosos en buscar distintas formas de encarar negocios complementarios o expandir a través de prestaciones adicionales al transporte aéreo, aerocomercial, paquetes turísticos organizados desde la misma compañía, o sea, ampliar su fuente de ingresos para nivelar la ecuación económica y hacerla sustentable, pero no, reclamos salariales, cada vez más impuestos, convenios colectivos que otorgan privilegios que son irrazonables comparados con lo que existe en las otras aerolíneas. Entonces, ¿quién no paga eso? El contribuyente, el que no vuela. Carlos, ¿qué hacemos con los sindicatos? Y los sindicatos son parte de la República Argentina, son parte de la organización que se ha adoptado en la administración de la relación obrero-patronal y la representación de los obreros, pero de un tiempo a esta parte, los sindicatos, de acuerdo al signo del gobierno, toman actitudes agresivas o complacientes. O complacientes, claro. Hemos visto que durante el gobierno de Alberto Fernández ha sido demasiado complaciente. Y lo primero que tienen que defender los sindicatos, que es el ingreso de su afiliado, del trabajador, de la actividad, es lo primero que este gobierno ha deteriorado con el exceso de gasto público, el déficit financiado con emisión monetaria, que deteriora la capacidad de compra. Claro. Y luego la otra parte que tiene que tener el sindicato, tiene que entender un sindicalista que si la presión sindical
La búsqueda de mejora, que en algunos casos tienen carácter prebendario, lleva a que la empresa sea inviable. Ellos desaparecen también. Claro, Entonces, claro, eso es esencial. es una cuestión que una mano lava la otra y las dos lavan la cara, que tiene que haber una simbiosis. Entonces, hay otra cuestión que, si uno examina un poco la historia, por ejemplo, la recuperación en Australia, ahí todo se desató a partir de una gran crisis, más o menos similar a la que nosotros vivimos recurrentemente, donde había una persona que tenía muy poca preparación, era un líder vinculado al sindicalismo, que fue elegido presidente, se llamaba Bob Hawke. Él pacificó la relación entre las fuerzas productivas y las fuerzas gremiales, sentándolo en una mesa, apelando a la credibilidad que él tenía, y estableció que el acuerdo era mantenerse las condiciones y que haya un crecimiento del 1% por año en el salario real. De esa manera el Estado se comprometía a achicar, a evitar el déficit para que no haya inflación, y poco a poco empezó a nacer, digamos, el resurgir de Australia. Después la siguió Paul Keating, que tenía más preparación, pero en la misma línea. No sé, conversando y con gente embanderada con el objetivo común, se pueden llegar a alcanzar las metas que se proponen y que realmente benefician a la sociedad. Y del otro espacio de Juntos por el Cambio, nosotros estamos viendo que hay una lucha demasiado sangrienta entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en la cual evidentemente yo lo veo con más simpatía a Rodríguez Larreta, porque sinceramente, a pesar de que la considero una persona educada, a Patricia Bullrich no la votaría nunca por su pasado montonero. Quienes vivimos a aquella época y que la sufrimos, a aquella época, nosotros veíamos como gente joven, prácticamente de la edad nuestra, se embanderaba y quería, a través de la lucha armada no es mostrar un rifle, sino salir a matar gente, tomar el poder e imponer su idea por la fuerza, por el terror y por la violencia. Ese tipo de actitud genera el rechazo de que yo pueda acompañar o considere que pueda ser factible acompañar a una persona como Patricia Bullrich. Entonces, el límite, montoneros no. Busquemos el verdadero sentido de la política. Personas que busquen consenso, pacificar la sociedad, acercar posiciones y, por sobre todas las cosas, plantear un objetivo que esté por encima de las personas y que esté dentro de lo que necesita la población argentina. Nosotros necesitamos paz social, orden en la economía, orden político, objetivos claros, y no un Estado que se lleve más del 50% del esfuerzo de los argentinos para malgastarlo. Ha crecido el Estado en su tamaño y ha crecido la pobreza. O sea que aquel axioma que sostiene la izquierda, que el Estado grande, el Estado contenedor y que mantiene y que lleva a la igualdad de la sociedad, es mentira. Acá en Argentina sucede todo lo contrario. Y cuando vamos a hablar del funcionamiento del Estado, quienes administran el Estado también tienen que ser honestos con su función. Acá en Salta se ha votado una ley hace poco por la cual se autoriza al gobierno de la provincia a contratar una consultora, a pagarle $1 millón para estudiar la refuncionalización, o digamos, ponerla de vuelta en condiciones normales a la Ruta 5. ¿Acaso no hay ingenieros en vialidad? Esa obra se hizo con los ingenieros de vialidad. Vamos a poner $1 millón para que venga otro, le pida los legajos a vialidad, los copie y nos venda a nosotros $1 millón. Paremos ya con esta farsa. Y como si esto fuese poco, por el mismo precio tenés un adicional, tenés algo bono. Esta semana se dio a conocer a través de la página de la provincia de que se han firmado todos los acuerdos para la Ruta 51. No. El acuerdo es para contratar una consultora que haga lo mismo que quieren hacer con la Ruta 5. O sea, que los ingenieros de vialidad nacional no sirven, los ingenieros de vialidad de la provincia no sirven. ¿Y para qué les pagamos? Por eso, la gente que aprecia y ve el destino que se le da a sus impuestos, que es pagar consultor y a su vez tener el doble gasto y pagar sueldos de personas capacitadas, cuidado que hay ingenieros muy capaces en las dobles reparticiones. Entonces, por eso se habla de achicar el Estado. Achicar el Estado, acabar el negocio de los amigos, dejar que la gente que realmente le pone el cuerpo a la necesidad del pueblo siga trabajando, y aquellos muchachos que quieren vivir de la política toda su vida, que empiecen a aprender a agarrar la pala de una vez por todas. Ojalá que así sea. Se vienen las elecciones, se vienen las PASOs.
quiero que te dirijas a la cámara y le digas al electorado por qué tienen que votar tu espacio. Mira, Ahora Patria es un espacio que fue buscado desde Juntos por el Cambio en el año 2021 para tratar de defender un equilibrio en la Cámara de Diputados. En esas circunstancias nosotros adherimos y formamos Juntos por el Cambio más. Participamos en una PASO. La ganamos desde Ahora Patria la PASO y por eso yo tengo una banca en el Congreso de la Nación y como fue elegido en ese espacio político, yo tengo un compromiso no solo moral, sino con el pueblo que me eligió, de estar en el lugar donde fue elegido. El partido, en esta elección, porque esa fue una sociedad que duró muy... En esa elección y después en la elección provincial no se pudo replicar porque tanto el radicalismo como el PRO de Salta, por detrás o por debajo de la mesa arregló con Gustavo Sáenz y eso lo ves materializado en las listas de ahora, donde Granburg le armó las listas, las dos listas principales de Juntos por el Cambio, cosa que considero una estafa, un atropello, una falta de respeto al votante. Y ahora Patria decidió participar solo alineado en el liberalismo, fiel a los principios de la Carta Fundacional. Se empodera a Emilio Orozco y Alfredo Olmedo. Y como te digo, yo estoy un poco inhibido de dar una opinión, pero mi corazoncito está en el lugar donde debe estar. Carlos, muchas gracias y gracias por explicarnos cómo está la economía y la política en la Argentina. Bueno, yo soy el agradecido, Sergio. Por favor, un placer tenerte acá como siempre, ¿no? Bueno, lo escucharon a Carlos, la verdad que lo que dijo es contundente, realista. La verdad que la situación está mal en la política, siempre con lo mismo. Tenemos la oportunidad de hacer un cambio, como lo decía cuando estaba Julio Moreno también. Así que bueno, está en nosotros dar ese paso y las elecciones están ahora, vienen ahora, las pasos. Vota bien, por favor, ¿sí? Nos vemos, esto fue todo por hoy en La Cruda Verdad. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche.